Amados, muy buenos días. Pues ya llegó el viernes, qué rápido, ¿no? Y bueno, seguimos hablando acerca de por qué cuando leo la Biblia no entiendo nada. Abro la Biblia y no entiendo. Y el día de hoy le quiero recordar que empezamos entendiendo que Dios primeramente nos hizo a su imagen y su semejanza. Y cuando habla de su imagen y su semejanza, dice Dios nos hizo igual que Él y nos dio la capacidad de pensar, sentir y decidir igual que Él. Y cuando Dios hace esto, o cuando Dios dice esto, nos recuerda que tenemos que ser desincrustados de las cosas que nos pasan al diario y de todos esos pensamientos, de todos esos sentimientos y de todas esas cosas que estaban ahí atorados, que el día a día de nuestras vidas, que el día a día de nuestras generaciones pasadas, que los hábitos de nuestras casas, que las costumbres que no son adecuadas nos van imponiendo. Entonces Dios tiene que quitar eso y esto lo hace de dos maneras. Número uno, por medio del agua. Sí dice que tenemos que recordar que somos instrumentos para Dios y que ese instrumento tiene que ser lavado con agua y pasado por el fuego. Y hemos recordado que el agua es ese símbolo que Dios usa para simbolizar la palabra de Dios. Dice, es ese símbolo de la palabra de Dios. Entonces dice, tenemos que estar constantemente siendo lavados. Piense esto, usted usa los platos de su casa y todos los días los lava. Por eso todos los días nosotros, si queremos ser usados por Dios, tenemos que ser lavados por la palabra de Dios. Esto es algo que nunca se acaba. Hay mucha gente que me dice, yo nunca he leído la Biblia completa. Y les digo, ¿cómo le hacen? Yo la leo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Es exactamente como lo que le acabo de decir. Usted todos los días usa los platos de su casa y todos los días los lava. Nosotros deberíamos de tener el objetivo de ser lavados todos los días y de ser usados todos los días. Y el otro proceso que Dios habla es de ser pasados por el fuego. El fuego es emocionante porque el fuego es el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de las tres personas de la Biblia, de Dios, o sea, de las tres personas de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que habita en la tierra. Dios Padre y Dios Hijo están allá arriba en el tercer cielo, en el trono celestial, pero el Espíritu Santo es el que habita en medio de nosotros. Cuando la gente dice, es que Dios está en todos lados, ese es el Espíritu Santo, el que está en medio de nosotros, el que se mueve alrededor de nosotros, y ese tiene solamente dos objetivos. Número uno, darnos la conciencia de Cristo. O sea, darnos la conciencia de que necesitamos reconocer que necesitamos ser salvados y rescatados por la sangre de Jesús. Y número dos, llenarnos de poder. Entonces, fíjese, cuando nosotros reconocemos que necesitamos que alguien nos salve, lo primero que hace es que rompe nuestra cáscara de orgullo, de que no todas las podemos y que necesitamos ayuda. Y número dos, pretende calentarnos. Pretende ponernos bajo fuego, pero con la intención de afirmarnos. Ayer hablábamos de este ejemplo del barro. Hay un alfarero, ahí está el Padre como el alfarero, ahí está el Hijo con el amor, ¿sí? Amasándonos, está dándonos forma, nos está, se da cuenta, y por eso amo los símbolos de la Biblia. El alfarero necesita agua para darle forma al barro. Ahí están estos videos, a mí me encantan estos videos en TikTok y me encantan estos videos emocionantes en Instagram, en donde están haciendo barro y necesitan agua para poder dar forma. Necesitamos la palabra de Dios para darnos forma, necesitamos ser pasados por el agua, pero luego entramos al fuego. Y el fuego hace que la forma se mantenga y que el propósito se cumpla. ¡Oh! Hablábamos de que llega el fuego, ¿sí? Y primeramente derrite el oro, derrite la plata. ¿Para qué? No con la intención de hacerlo sufrir, no con la intención de hacerlo pasar un mal rato, sino de que, ahora sí que cambie su consistencia para que puedan salir a flote las impurezas. La inmundicia, los malos pensamientos. Hablábamos la semana pasada de esos pensamientos y de esas conversaciones que tenemos constantemente. Bueno, lo que hace el Espíritu Santo es sacar a flote todas esas cosas que están guardadas en nuestro corazón, que muchas veces ni siquiera tenemos una idea de dónde vienen. ¡Pah! ¿Para qué? Para que tengamos valor. Usted y yo, me trajeron ahorita una tacita de café. Yo no puedo dejar de pensar, esta taza de café tuvo que pasar por el fuego para poder cumplir el propósito de ser bonita, atractiva, pero de poder servir
Y las personas que no han pasado por el fuego no tienen la capacidad de servir, no sirven. Es como si tuvieras un montón de tacitas, así que cada vez que las tocas se doblan y se rompen, y etcétera. Una taza que pasó por el fuego tiene la capacidad de servir. Necesitamos estar siendo pasados por el fuego constantemente porque siempre vamos a servir a Dios de maneras distintas. Insisto, no tiene que ver con la iglesia y con la institución que conocemos, sino tiene que ver con el propósito de Dios constante. El Espíritu Santo hace una cosa muy emocionante. Busca esta palabra en su diccionario. El Espíritu Santo nos redarguye. ¿Qué quiere decir? Nos confronta con la verdad y nos hace reconocer que está dentro de nosotros, y entonces quita lo que hay entre esto y esto para que seamos uno solo y que nosotros podamos llegar a entender y vivir de acuerdo al propósito, para que podamos servirle a Dios, para que podamos servir al mundo y para que podamos ser verdaderos instrumentos. Yo sé que la he hecho mucho de emoción en esta semana, pero creo que es bien importante que tengamos claro qué es lo que Dios quiere hacer, pero sobre todo cómo lo quiere hacer. Y esta semana sí le voy a dejar tarea, amados. Necesitamos pasar por el agua y por el fuego. Y lo que no necesitamos tener un cambio de voluntad, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos transforme por medio de la lectura constante, para que nuestra manera de pensar y de sentir y de decir cambie. Y luego, cuando estemos limpios, seremos metidos al fuego con el objetivo de afirmarnos y que cuando escuchemos la voz de Dios tengamos la capacidad de obedecer y de cumplir el propósito de manera constante en nuestra vida cotidiana. No vamos a dejar de vivir como vivimos. Lo único que va a pasar es que vamos a tener una vida mejor y la prosperidad será algo que acompañe. Piense esto, la taza no sufre. La taza está anhelando todo el tiempo, ya pasé por el agua, ya pasé por el fuego. Está anhelando ser usada. Y ese va a ser nuestro estado constante. Que Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana y nos vemos la semana que entra. Hasta luego.